Mi nombre es Rodrigo Saavedra, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia. Es un recuerdo que llevo grabado en cada respiración, en cada momento de silencio, en cada vez que cierro los ojos y veo aquella oscuridad que no era simplemente oscuridad. Era algo vivo, algo que esperaba. Era un martes ordinario. Tenía 43 años, 2 hijos, una vida que no era perfecta pero que yo creía que era suficiente. Manejaba de regreso del trabajo, con la radio encendida, cuando de repente escuché algo que reconocí al instante. Esa voz inconfundible, ese acorde de guitarra inmortal. Era Elvis Presley. Siempre era Elvis. Había crecido escuchándolo, admirándolo, coleccionando sus discos. Para mí, él era más que un artista. Era casi un dios. No sé exactamente cuánto tiempo pasó entre el momento en que subí el volumen del radio y el impacto. Todo fue simultáneo. El sonido de Elvis llenando el auto, el destello de luces que venían de frente, y luego, nada. El silencio más absoluto que he conocido en mi vida. No hubo dolor al principio. Hubo ausencia. Desperté, si es que eso puede llamarse despertar, flotando. No estaba en el auto, no estaba en ningún lugar que reconociera. Estaba suspendido en algo que no era ni aire ni agua, simplemente existencia sin cuerpo, conciencia sin forma. Y abajo, muy abajo, podía ver las luces rojas y azules de las ambulancias parpadeando en la carretera. Me tomó varios segundos entender lo que estaba viendo. Era mi auto, destrozado, aplastado contra un árbol como si fuera papel. Y dentro, contorsionado entre el volante y el asiento, había algo que reconocí como mío, mi cuerpo. Quieto, tan quieto como nunca lo había estado en 43 años de vida. No grité, no pude, no tenía voz, o si la tenía, no funcionaba de la manera que yo esperaba. Solo observé, paralizado en aquella suspensión extraña, mientras los paramédicos comenzaban a trabajar sobre lo que era yo. Sus voces llegaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo, porque en ese momento, ese otro mundo era el mío. Sentí algo que solo puedo describir como la gravedad del alma. No el cuerpo cayendo, sino algo más profundo, más interno, siendo atraído en una dirección que yo no elegí. La escena del accidente comenzó a alejarse. Las luces parpadeantes se hicieron más pequeñas. El sonido de las sirenas se convirtió en un zumbido lejano. Y yo comencé a moverme. No hacia arriba, no hacia la luz, simplemente hacia adentro de la oscuridad. Hubo un periodo. No sé cuánto tiempo duró porque el tiempo ya no funcionaba como yo lo conocía, en el que estuve suspendido entre lo que dejé atrás y lo que me esperaba adelante. Era como estar atrapado en la bisagra de una puerta que separa 2 habitaciones completamente distintas, sin poder entrar a ninguna de las 2. Podría seguir viendo fragmentos del mundo físico. La sala de emergencias donde llevaron mi cuerpo. Los doctores moviéndose rápido, con esa urgencia controlada que tienen los médicos cuando saben que el tiempo se acaba. Vi a una enfermera que sacudía la cabeza mientras miraba el monitor. Vi el número en ese monitor volverse una línea plana. Y vi a mi esposa llegar corriendo por el pasillo del hospital. Catalina, con los ojos ya llenos de lágrimas antes de que nadie le dijera nada, porque las esposas saben, siempre saben antes de que las palabras lleguen. Quise correr hacia ella, quise gritar su nombre, quise decirle que estaba bien, que todavía estaba aquí. Pero mis palabras no atravesaban la distancia entre los 2 mundos. Intenté tocarla. Mi mano, o lo que era mi mano en este estado, pasó a través de su hombro sin resistencia, sin contacto, sin nada. Fue el momento más solitario de mi existencia. Estar tan cerca de la persona que amas y ser completamente invisible para ella. Eso es una clase de tormento que no aparece en ningún libro. La escuché decir mi nombre. Rodrigo. Rodrigo, por favor. Y en ese instante comprendí de verdad lo que había pasado. No era un sueño. No era una alucinación. El accidente era real. La línea plana era real. Y yo estaba del otro lado de una frontera que, hasta ese momento, siempre había creído que estaba muy lejos de mí. Entonces comenzó la espera. Yo sabía, en algún lugar dentro de mi conciencia, que algo debería suceder. Que la muerte no era simplemente el fin de la historia, sino la transición hacia algo más. Había crecido en la iglesia. Había escuchado los sermones.
Había visto los cuadros con los ángeles y las puertas doradas. Yo sabía que después de la muerte había algo, y ese algo me esperaba. Así que esperé, con una mezcla de miedo y de esperanza extraña, la clase de esperanza que uno tiene cuando no está seguro de si merece lo que está esperando, pero necesita creer que sí. Esperé con las manos, metafóricas, invisibles, extendidas hacia el cielo. Esperé el momento en que todo tuviera sentido, en que el dolor se transformara en paz. Pero la paz no llegó. En cambio, llegó el silencio. El silencio en ese lugar no era simplemente la ausencia de sonido. Era una presencia, una cosa con peso propio que se instalaba alrededor de mí como niebla espesa, como agua que no moja pero que asfixia. Yo sabía que algo debería estar pasando, que algún proceso espiritual debería haber comenzado, pero nada ocurría. Me dije a mí mismo que era normal, que quizás la transición tomaba tiempo, que tal vez había una especie de sala de espera entre la muerte y lo que venía después. Me aferré a esa explicación porque era la única que me impedía entrar en pánico. Si había una sala de espera, entonces había una puerta. Y detrás de esa puerta estaba la luz. Pero la luz no llegaba. Yo miraba hacia arriba, o hacia lo que sentía que era arriba en ese espacio sin coordenadas, y no veía nada. Solo oscuridad. No la oscuridad de una habitación sin luz, que todavía tiene textura, todavía tiene paredes, todavía tiene la promesa de un interruptor en algún lugar. Era una oscuridad sin límites, sin fondo, sin referencia. Pensé en todo lo que había hecho bien en mi vida, los años que fui a la iglesia, el bautismo, las oraciones antes de dormir que a veces eran sinceras y a veces eran solo palabras, los momentos en que ayudé a alguien, en que fui generoso, en que traté de ser bueno. Me armé un inventario mental de mis méritos y los presenté como si estuviera haciendo una audición. Nada respondió. Entonces comencé a llamar. Primero en voz baja, casi avergonzado, como si molestara. ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta. Llamé más fuerte. ¿Dios? ¿Estás aquí? El silencio tragó mis palabras y no devolvió ni un eco. Y fue en ese momento, en la callada total de ese espacio sin nombre, que comencé a sentir el primer hilo de terror verdadero enrollarse alrededor de mi pecho. No porque la oscuridad me amenazara, sino porque la oscuridad me ignoraba. Y hay algo profundamente aterrador en ser ignorado por el universo, en existir en un vacío tan completo que te preguntas si tu existencia importa en absoluto, si alguna vez importó. Recuerdo haber pensado, en aquel momento, en Elvis, en esa canción que sonaba en el radio justo antes del impacto. ¿Are you lonesome tonight? Lo irónico de eso no me escapó, incluso en medio del terror. Sí, era la noche más solitaria de mi existencia. Y entonces, como respondiendo a ese pensamiento, algo cambió. El silencio dejó de ser neutro. Se volvió activo, orientado. Y sentí, en lo más profundo de lo que quedaba de mí, que algo me encontró en esa oscuridad y que comenzaba a jalarme hacia abajo. La primera señal de que algo iba mal fue la temperatura. No fue inmediata, fue gradual, como cuando uno entra a un cuarto que huele extraño y tarda varios segundos en identificar que el olor viene del suelo, no de las paredes. El frío llegó primero, no el frío del invierno, que es externo y se combate con ropa. Era un frío que venía de adentro, como si algo le robara el calor al centro de mi ser. Luego llegaron los sonidos, distantes al principio, casi como una conversación que uno escucha de la habitación de al lado en un hotel. Incomprensible, fragmentada, pero definitivamente presente. Con cada segundo que pasaba, los sonidos se aclaraban, y lo que comenzó como murmullo se fue convirtiendo en algo diferente, algo que reconocí con horror como voces humanas llorando. No era el llanto de un funeral. No era el llanto de alguien que ha perdido a un ser querido y descarga su dolor. Era el llanto de personas que han aceptado que no hay fin para su dolor. El llanto del que ya no espera ser consolado. Hay una diferencia abismal entre los dos, y en ese momento la conocí. Intenté rezar. Me sorprendió que todavía supiera cómo hacerlo. Las palabras vinieron automáticas, las mismas que había aprendido de niño, las que mi abuela me enseñó con su voz suave en aquella cocina que olía a café y a pan. Padre nuestro que estás en los cielos.
Las palabras salían pero se sentían vacías, como monedas sin valor en un país extranjero. Las decía porque era lo único que sabía hacer. Y mientras las decía, la oscuridad cambió de naturaleza. Hasta ese momento había sido estática, como un fondo, pero de repente se volvió direccional. Había un abajo, y ese abajo me llamaba con una fuerza que no era violenta, pero era absolutamente irresistible. Como la gravedad, como la corriente de un río que no hace ruido pero arrastra todo lo que encuentra. El vacío empezó a respirar. Eso es la única manera en que puedo describirlo. Sintió como si las paredes invisibles de ese espacio se contrajeran y se expandieran rítmicamente, como el pecho de un animal gigantesco que duerme. Y yo estaba dentro de ese pecho, y el animal estaba despertando. Quise gritar el nombre de Jesús en ese momento. Lo intenté, pero algo, no sé qué, no sé cómo explicarlo, cerró esa palabra antes de que pudiera salir completa, como si hubiera una resistencia espiritual entre mi intención y mi voz. Las letras llegaban hasta mi garganta y se detenían, y yo las sentía ahí, atascadas, insuficientes, porque en ese momento, aunque todavía no lo entendía completamente, comenzaba a darme cuenta de algo. No estaba perdido en ese vacío, estaba siendo llevado. Había un destino, y ese destino tenía nombre. Aunque yo todavía no lo pronunciaba, ya lo sentía en los huesos de lo que quedaba de mí. La caída comenzó sin aviso. No hubo cuenta regresiva, no hubo señal. Un momento estaba suspendido en el vacío, y al siguiente ya estaba cayendo, con una velocidad que superaba cualquier cosa que el cuerpo humano pudiera experimentar en vida. Era como caer desde un avión, pero sin el viento, sin el horizonte, sin el suelo visible al que temer. El frío que había sentido antes se convirtió en algo completamente distinto durante la caída. Alternaba entre temperaturas extremas con una brutalidad desconcertante. Un segundo el frío era tan agudo que se sentía como cuchillas, y al siguiente, una ola de calor seco golpeaba desde abajo, el tipo de calor que no da luz, que no calienta el alma, que solo quema. Como meter la mano en un horno sin ver las llamas. Los sonidos se multiplicaron. Lo que habían sido llantos lejanos se convirtió en una sinfonía de tormentos. Gritos agudos que se mezclaban con quejidos bajos, voces que repetían palabras sin sentido en idiomas que no reconocí, y debajo de todo ese ruido, un zumbido constante como el de una máquina que lleva mucho tiempo funcionando y nunca se apaga. El olor llegó a continuación. Hay olores que el ser humano reconoce instintivamente como señales de peligro. El humo, el gas, la carne quemada. Este olor contenía todos esos y además algo más, algo que no tenía nombre en mi vocabulario, pero que mi alma reconoció de inmediato. Era el olor de la desesperanza, de algo que fue vivo y ya no puede serlo nunca más. Mientras caía, comencé a ver formas en la oscuridad. No claramente, sino como siluetas que aparecían y desaparecían, como si la propia oscuridad estuviera habitada. Algunas de esas formas me extendían lo que parecían ser manos, y en ese momento, yo no sabía si era para ayudarme o para jalarme más rápido hacia abajo. Me alejé de todas ellas. El tiempo en esa caída era imposible de medir. Podría haber sido minutos o podría haber sido décadas. En algún punto dejé de intentar calcularlo y simplemente caí. Acepté la caída. Y fue en ese momento de aceptación rendida cuando empecé a escuchar algo diferente entre todos los otros sonidos. Una melodía. Distorsionada, irreconocible al principio, pero una melodía. La melodía se fue aclarando con cada metro que descendía. Y cuando finalmente la identifiqué, sentí algo que no sé si llamar escalofríos porque ya no tenía cuerpo que se erizara. Era Love Me Tender, la voz de Elvis, pero como yo nunca la había escuchado. Ralentizada, deformada, como una cinta de cassette que alguien ha estirado hasta casi romperla. La misma canción que había escuchado 1000 veces en mi vida, ahora convertida en algo que apenas podía reconocer. No tuve tiempo de procesar lo que eso significaba porque la caída terminó de golpe. No choqué contra nada, simplemente me detuve, como si el espacio decidiera que había llegado lo suficientemente lejos. Estaba de pie, o algo parecido a estar de pie, sobre un suelo oscuro y tibio, como piel, que se movía levemente bajo mis pies. Y ante mí se abría un paisaje que ninguna pesadilla humana había logrado imaginar completamente.
El lugar donde aterricé no era caótico como yo había imaginado que sería el infierno. Era organizado, estructurado, como una ciudad que alguien diseñó con cuidado y propósito, pero para un propósito que nunca debería existir. Había valles que se extendían hacia un horizonte sin luz, cavernas que brillaban con un fuego rojizo que daba calor pero no iluminaba, y caminos que llevaban de una región a otra como las calles de una metrópolis olvidada. Las almas que habitaban ese lugar eran visibles pero imprecisas, como fotografías sobreexpuestas. Reconocía formas humanas, pero era difícil ver sus rostros con claridad, excepto cuando se acercaban demasiado, y entonces sí los veía, y deseaba no haberlo hecho. Porque en esos rostros había algo que el sufrimiento físico solo no puede producir. Había lucidez. Sabían exactamente dónde estaban, sabían exactamente por qué. Y esa conciencia era parte del tormento. Un ser, no era humano, aunque tenía forma humana, apareció a mi lado sin que yo lo escuchara acercarse. No era lo que yo hubiera llamado un demonio en mi mente. No tenía cuernos ni alas de murciélago. Era simplemente una presencia que irradiaba una frialdad intelectual, una inteligencia calculada que me observaba como un científico observa un espécimen interesante. Me indicó, sin palabras, que lo siguiera. Caminé porque no tenía otra opción. El ser me guió por uno de esos caminos hacia una región que se distinguía de las otras por su peculiar atmósfera. En lugar del caos de lamentos que dominaba el resto del lugar, aquí había algo que podría confundirse con música, si la música pudiera descomponerse en sus elementos más dolorosos y ser reensamblada al revés. Entonces lo vi. No lo reconocí de inmediato. La figura estaba sentada sobre lo que parecía una roca o un trono improvisado en el centro de una caverna circular, rodeada de lo que a primera vista parecían admiradores, pero que al mirar más de cerca eran almas que no podían alejarse, que giraban alrededor de él en órbita forzada como planetas atrapados por una gravedad que no eligieron. La figura tenía un aspecto que alguna vez había sido magnífico. Incluso en ese lugar, había algo en la estructura de su rostro que hablaba de una belleza pasada. Fue su voz lo que me lo confirmó. Solo pronunció 3 palabras, dirigidas a nadie en particular, como hablando al vacío. Thank you very much. Ese acento inconfundible. Ese fraseo que había escuchado en cientos de grabaciones. Era Elvis Presley. El ser que me guiaba habló entonces por primera vez, con una voz tranquila, casi conversacional. Me explicó que Elvis estaba en esa región porque su pecado no había sido la música, no había sido la fama en sí misma. Su pecado había sido permitir que le adoraran como si fuera un dios, y no solo permitirlo, sino alimentarlo. Haberse colocado en el lugar que no le pertenecía, recibiendo una devoción que solo Dios merece, y haberla guardado para sí mismo sin jamás redirigirla hacia algo más elevado. Y su castigo, me dijo el ser, era precisamente ese: vivir eternamente rodeado de adoración que ya no podía sentir. Millones de almas que lo buscaban, que extendían sus manos hacia él, que pronunciaban su nombre con devoción. Y él, incapaz de recibirla, incapaz de disfrutarla, incapaz de escapar de ella. La gloria que lo destruyó, convertida en su prisión para siempre. Me acerqué a Elvis, o a lo que era Elvis en ese lugar, con una mezcla de terror y de algo que me avergüenza confesar: fascinación. Incluso allí, incluso en ese momento, había una parte de mí que quería acercarse, que sentía esa atracción que los grandes ídolos generan incluso después de la muerte. Y fue precisamente esa atracción la que hizo que el ser a mi lado soltara una risa corta, sin humor, que me heló más que el frío. ¿Ves?, me dijo. Incluso aquí, incluso ahora. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró, porque entendí lo que me estaba mostrando. No solo a Elvis, me estaba mostrando a mí mismo, a la manera en que yo había organizado mi vida espiritual alrededor de figuras humanas en lugar de alrededor de Dios. A los ídolos que yo había construido en mi corazón, músicos, figuras de la cultura, a los que les había dado una devoción que debería haber tenido otro destinatario. Elvis, desde su trono de ceniza, me miró, y sus ojos, porque en ese lugar los ojos sí eran claros, dolorosamente claros, contenían un reconocimiento, como si supiera exactamente por qué yo estaba allí, como si hubiera visto llegar a muchos como yo.
gente que lo había amado tanto que ese amor los había alejado de algo más importante. Y en su mirada no había acusación, había algo peor, comprensión. «No hagas lo que yo hice», dijo. Y su voz en ese lugar era todo lo contrario a lo que había sido en vida. No era poderosa, no era seductora, no era el instrumento que había movido multitudes. Era la voz de alguien que ha perdido todo, que sabe exactamente lo que perdió y que no puede recuperarlo. Una voz que sonaba como papel mojado. El ser guía me alejó de Elvis con una firmeza que no admitía resistencia. «Ahora te mostraré tu parte», dijo. Y comenzó el peor momento de todo lo que viví en ese lugar. No la visión del tormento ajeno, sino la exposición de mi propio interior. El orgullo disfrazado de seguridad. El resentimiento que yo llamaba principios. La indiferencia ante el dolor de otros que yo justificaba como no meterme en lo que no me incumbe. El ser los nombraba uno por uno. No con crueldad, sino con la precisión de un cirujano. Y cada nombre que pronunciaba era una herida diferente, porque cada cosa que nombraba era verdad. No me podía defender, no podía argumentar, solo podía escuchar mientras el inventario de mi yo real, no el yo que yo presentaba al mundo, se desplegaba ante mí con una claridad brutal. En ese momento, desde la lejanía, escuché la voz de Elvis cantar una nota. Solo una. No era una canción. Era simplemente un sonido, un gemido musical, y contenía en esa sola nota toda la tristeza de alguien que tuvo el mundo en sus manos y no supo qué hacer con él. Y yo quise llorar, y no pude, porque el lugar donde estaba era demasiado árido para las lágrimas. Fue entonces cuando el ser anunció que había llegado el momento de mi juicio, que mi región estaba preparada. Y mientras lo decía, el suelo debajo de mis pies comenzó a abrirse lentamente, mostrando una oscuridad debajo de la oscuridad, un abismo dentro del abismo. Y yo miré hacia abajo y comprendí que si caía ahí, ya no habría vuelta. En ese instante de comprensión total, algo en mi interior se rompió de una manera diferente a todo lo anterior. No de terror, de verdad. Desde ese lugar de quiebre absoluto, sin estrategia, sin cálculo religioso, sin la esperanza de que funcionara, grité un nombre. No lo planifiqué. Salió de lo más profundo de lo que era, del lugar donde incluso en medio de décadas de tibieza espiritual, algo había sobrevivido. Jesús. La palabra salió rota, incompleta casi, la voz de alguien que no tiene más recursos y lanza su última posesión al vacío esperando un milagro que no merece. El efecto fue inmediato. La oscuridad no se apagó. Se encogió, como si algo que creía tener poder absoluto de repente entendiera que ese poder tenía un límite y acababa de encontrarlo. El ser guía retrocedió. No huyó. Retrocedió, con la expresión de algo que reconoce una autoridad superior a la suya. Una luz apareció. No desde arriba, no desde abajo, sino desde todas direcciones simultáneamente, como si el espacio mismo fuera incapaz de contenerla y hubiera decidido simplemente rendirse ante ella. No era la luz de una lámpara ni de un sol. Era la clase de luz que uno reconoce no con los ojos, sino con algo más primitivo, más esencial. La clase de luz que hace que todas las oscuridades anteriores parezcan no haber existido nunca. Y en esa luz había una presencia. No necesito describir la forma, porque la forma no era lo importante. Lo importante era lo que emanaba de esa presencia. Una mezcla de autoridad que hacía que el suelo temblara y de amor que hacía que ese temblor fuera soportable. Era la clase de amor que no es cómodo, que expone, que ve todo y te ama de todas formas, no a pesar de lo que ve, sino incluyéndolo. Jesús habló, y lo que me dijo no era lo que yo esperaba escuchar. No fue un sermón, fue una cirugía. Me mostró, con una claridad que nunca había experimentado, la diferencia entre la vida que yo había vivido y la vida que fui llamado a vivir. Los años de tibieza, los ídolos que había colocado donde debería haber habido fe, la manera en que había usado la religión como seguro de vida en lugar de como una relación real. Y al mismo tiempo que me mostraba todo eso, no había condena en su voz, solo una tristeza profunda y una pregunta no pronunciada. ¿Aún quieres cambiar? Me dio la misión antes de enviarme de regreso. Me dijo que contara lo que había visto, no para infundir miedo, sino para encender una conversación que muchas personas se niegan a tener consigo mismas.
La conversación sobre los ídolos que han construido, sobre la diferencia entre una religiosidad de superficie y una fe de fondo, sobre el peligro de adorar la obra del Creador más de lo que adoramos al Creador mismo. El regreso al cuerpo fue violento, como si alguien tomara el alma por los tobillos y la jalara de vuelta a través de todo lo que había cruzado, pero en reversa y a 10 veces la velocidad. Desperté gritando en una cama de hospital, con una enfermera que casi dejó caer la bandeja que cargaba, y un médico que entró corriendo pensando que algo terrible estaba ocurriendo. En cierta manera, sí había ocurrido, solo que ya había pasado. Mi esposa Catalina estaba ahí. Sus manos tomaron las mías antes de que mis ojos terminaran de abrirse. Y yo la miré. La miré de verdad, quizás por primera vez en años. Y lloré. No por el miedo, por el tiempo perdido, por la distancia que yo había puesto entre nosotros con mi orgullo, con mi resentimiento callado, con mis pequeñas indiferencias disfrazadas de autonomía. Lloré por todo lo que vi en el espejo de ese lugar, y por la gracia inexplicable de que me dieran la oportunidad de regresar a cambiarlo. Y así termina lo que tengo para contarles esta noche. Sé que hay preguntas, sé que hay dudas. Sé que algunos de ustedes escuchan esto y piensan que es imposible, que es invención, que no puede ser real. Yo también habría pensado eso antes. Ahora vivo diferente. Ahora me levanto cada mañana con la conciencia de que la vida no es el ensayo, es la actuación. Que los ídolos que construimos, en los altares visibles y en los invisibles de nuestro corazón, tienen consecuencias que no terminan cuando termina esta vida. Pensé mucho en Elvis después de regresar, en lo que lo llevó a donde está, y no lo juzgo. ¿Cómo podría hacerlo si vi mis propios ídolos expuestos con la misma claridad? Lo que sí hago es preguntarme, y les pido que se pregunten ustedes también, ¿a quién o qué adoramos realmente? ¿Dónde está nuestra devoción más profunda? ¿Y a quién le pertenece? Gracias por quedarse hasta el final de este testimonio. Sé que no fue fácil de escuchar, porque la verdad rara vez lo es. Pero si algo de lo que conté esta noche encendió algo en ustedes, una pregunta, una inquietud, un deseo de examinar su propia vida con más honestidad, entonces no fue en vano. Eso es suficiente para mí. Eso es todo lo que me pidieron que hiciera. Deus os abençoe.